seminario es volver a la tradición que tenía esta universidad, este departamento, que era el seminario, que se realizaba como una tradición y que, según mis datos y las informaciones, inició el profesor José Antonio Souto. Por lo tanto, la única novedad, es decir, de otra manera, es que ese seminario sea itinerante y, por lo tanto, se vaya repartiendo por las universidades madrileñas la celebración de este seminario. Bueno, aprovecho, por lo tanto, este acto para anunciar que el segundo seminario itinerante se celebrará en la Universidad Rey Juan Carlos. En principio, la fecha provisional será el viernes 21 de junio con el título Libertad religiosa, no discriminación por motivos religiosos y los delitos de odio en el entorno deportivo, aprovechando las Olimpiadas de París de este verano, pues, en ese contexto, realizar este seminario. Bueno, los profesores ponentes será la profesora Elena García Antón, por la Universidad Rey Juan Carlos. Veremos, profesora asociada y cambie su situación administrativa pronto. Y el profesor Rafael Valencia, por la Universidad de Sevilla. Bueno, seguiremos informando sobre las fechas concretas, las condiciones, etcétera, etcétera, de este seminario para que podáis hacerlo. Bueno, pues sin más dilaciones, cedo la palabra a la profesora Silvia Meseguer para que presente a los ponentes del seminario, que tiene como título El factor religioso en las sociedades contemporáneas, desafíos y oportunidades. Silvia. Muchas gracias, José Antonio. Bien, pues en mi condición de moderadora paso a presentar a los ponentes. En primer lugar, al profesor Cañamares Arribas, que tienen ambos ponentes tienen un extensísimo currículum que voy a tratar de dar unas pinceladas, lo más significativo de cada uno de los currículum. El profesor Cañamares es catedrático de Derecho Canónico y de Derecho Eclesiástico en esta universidad. Es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, donde además ejerce el cargo de secretario de la sección de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico. Es secretario de la Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado y miembro del Consejo de Redacción de la revista Derecho y Religión. Es autor de numerosísimas publicaciones, es autor de 5 monografías, de más de un centenar de artículos en revistas de reconocido prestigio, de alto impacto, tanto del ámbito nacional como del ámbito internacional. Ha seguido diversas líneas de investigación. En los últimos tiempos está centrado en 3 principalmente, según me ha indicado. Por un lado, en la inscripción de bienes eclesiásticos en el registro de la propiedad. Por otro lado, en el factor religioso en la Unión Europea, sobre el que nos va a ilustrar durante esta mañana. Y, por otro lado, sobre la tutela de la libertad religiosa en el Consejo de Europa. Bien, no solamente está en numerosos proyectos de investigación o ha participado en ellos, financiados tanto por la Comisión Europea como por el Ministerio de Ciencia e Innovación, también en la Comunidad de Madrid e incluso la propia Complutense. Es codirector del Grupo de Investigación Religión, Derecho y Sociedad de esta universidad, sino que también ha demostrado siempre su interés por la docencia. Ha participado en diversos proyectos de innovación docente, tratando de implantar una clínica jurídica que tiene como objetivo, para implantarlo en esta facultad, con el objetivo de ser una herramienta útil para la docencia, para el aprendizaje, para la enseñanza de los alumnos. Pues bien, además es miembro de diversas asociaciones, pertenece a la Junta Directiva de la Asociación Española de Canonistas y a diversas asociaciones internacionales, entre ellas al ICLARS, cuyo presidente hoy nos acompaña también, el profesor Martínez Torrón, y también pertenece al Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa, cuya presidenta también tenemos el honor que participe en esta mesa y a la cual paso a presentar para que después puedan hacer sus intervenciones continuas una de otra. La profesora Domínguez Hidalgo también tiene un currículum espectacular.
y muy brillante. Voy a tratar de resumirlo, voy a tratar de dar simplemente unas pinceladas. Es abogada por la Universidad de la Concepción en Chile, en la cual recibió el premio a la mejor alumna de su promoción. Es doctora en Derecho y magíster en Derecho Comparado en la Universidad Complutense, es decir, esta también es, en cierto modo, su casa. Desde 2015 es profesora titular de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile y aquí tenemos que hacer el inciso que este cargo académico se corresponde con el de catedrática en España. Entonces, desde 2015 es catedrática en su universidad y además es la primera mujer en acceder a esa condición en el ámbito del derecho privado en su facultad. En la actualidad es directora del Departamento de Derecho Privado en su facultad. Igualmente es autora de numerosos trabajos de investigación, 7 monografías, más de 120 publicaciones en revistas y en libros nacionales e internacionales. Ha sido consejera del Colegio de Abogados de Chile, es en la actualidad consejera de la Academia Judicial y fue abogada integrante, que equivale a ministro suplente de la Corte de Apelaciones de Santiago, y asimismo hoy en día es árbitro de las nóminas arbitrales de Chile. Ha sido elegida en varias ocasiones, más de 2, más de 3, más de 4, por lo que he podido ver en su currículum, entre las 100 mujeres líderes de su país dentro de la categoría de mujeres académicas e investigadoras. Pertenece a diversas asociaciones en calidad de vicepresidenta, de presidenta y en concreto es presidenta de la Red Internacional de Institutos de Familia y del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa. Precisamente en su condición de presidenta del coloquio nos va a explicar hoy, nos va a dar cuáles son los elementos comunes, ¿no? Y también los aspectos diferenciales del factor religioso en Latinoamérica. Pues bien, vamos a dar la palabra ya a los ponentes, teniendo en cuenta que van a intervenir entre 20 y 25 minutos para después dejar un ratito para el coloquio, un coloquio que será enriquecedor para todos. Así que cuando quieras, el profesor Cañamares tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, a la asociación por haberme invitado a participar en este primer seminario itinerante. Que, como ha recordado el José Antonio, pues se inició también en esta casa hace ya algunos años, cuando nosotros éramos departamento de Derecho Eclesiástico y cuando se podían organizar y financiar este tipo de actividades, ¿no? Yo creo que ahora, con las circunstancias que tenemos, pues es difícil pensar que se vuelvan a repetir a nivel de departamento, pero afortunadamente tenemos esta asociación que permite retomar estas iniciativas, que no sirven solo como punto de encuentro académico, sino también personal, ¿no? de las universidades de Madrid. Bueno, el caso también de la profesora Teresa Areces, que ha hecho el esfuerzo de venir desde Lérida, nada más y nada menos, para asistir presencialmente, ¿no? a este evento, ¿no? Por lo tanto, bueno, muchas gracias a la asociación, muchas gracias también a la profesora Silvia Meseguer por su presentación detallada de mi currículum y, bueno, pues me pidieron que hablara sobre el tema que me ha ocupado la investigación durante los últimos años, que es la del factor religioso en la Unión Europea y que recientemente pues he tenido la ocasión de publicar un libro en la editorial Aranzadi sobre esta cuestión, ¿no? Cuando uno analiza el factor religioso en la Unión Europea, puede llegar a la conclusión de que el legislador comunitario manifiesta un cierto compromiso con la libertad y la igualdad religiosa porque se observan determinadas normas donde se contemplan excepciones por motivos religiosos o en otras donde se establece una regulación específica sobre el factor religioso. Sin embargo, este compromiso con la libertad e igualdad religiosa no encuentra parangón o no encuentra reflejo en las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque en algunas ocasiones
frecuentemente ha aplicado digamos, una visión de la libertad religiosa mucho más restrictiva de la que, en principio, permite la normativa europea. Y yo creo que un buen ejemplo a este respecto es la reciente sentencia del Ayuntamiento de Ans, del Tribunal de Justicia, de noviembre del año pasado, del año 23, donde se viene a resolver una cuestión prejudicial planteada por un tribunal belga en relación con la aplicación de la directiva del año 2000 sobre igualdad y no discriminación en el empleo y en la ocupación, y que trae causa de un proceso iniciado por una funcionaria del ayuntamiento a la que se le prohibió en toda circunstancia la utilización de símbolos religiosos. La cuestión que se plantea viendo el contenido de esta sentencia es que se puede decir que hay dos grandes cuestiones en el ámbito del derecho de la Unión Europea que adolecen a día de hoy de una cierta inconcreción, sobre todo por parte del Tribunal de Justicia. Y desde mi punto de vista, una primera cuestión es determinar si la religión y las convicciones son un único objeto de protección dentro del derecho de la Unión Europea o se trata de dos objetos de protección distintos, lo cual tendría como consecuencia que necesitarían también tratamientos específicos, ¿no? ¿Son la misma cosa o no son la misma cosa? Ese es el primer aspecto que me parece que todavía reclama una cierta concreción. Y el segundo aspecto tiene que ver con la autonomía que tienen los Estados para elegir sus modelos de relación con las confesiones religiosas y que trae causa de lo que dispone el artículo 17 del Tratado de Funcionamiento, que dice que la Unión Europea respetará y no prejuzgará los modelos de relación de los Estados con las confesiones religiosas. Antes de adentrarme en estas cuestiones, sí que creo que puede ser interesante dar una visión general de cuál es la posición de la Unión Europea acerca de la libertad religiosa, de la igualdad religiosa también, y de la neutralidad, que en principio reconoce a los Estados para que definan su modelo de relación con las confesiones. En relación con la libertad religiosa y la igualdad religiosa, no hay que perder de vista que la Unión Europea nació con una perspectiva ciertamente de orden económico, orientada a establecer un mercado único con una libre circulación de personas, servicios, mercancías y capitales. Y las personas eran tomadas en consideración o valoradas desde la perspectiva económica, es decir, en cuanto trabajadores. Luego, estas libertades de circulación de los trabajadores se fueron extendiendo a través de la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo y también de algunas directivas a otras personas que estricto sensu no son trabajadores, como la familia del trabajador, rentistas y jubilados, siempre y cuando acreditaran un cierto nivel de recursos. A pesar de ello, tampoco se puede decir que la Unión Europea fuera o haya sido siempre ajena a la cuestión de los derechos humanos. De hecho, el Tribunal de Justicia, desde hace muchos años, hay una sentencia muy significativa que es Noll contra la Comisión Europea del año 1974, vino a poner de manifiesto que dentro de los principios generales del derecho comunitario se encuentran las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros, pero también los tratados en materia de derechos humanos firmados por cada uno de ellos. La jurisprudencia siguió, digamos, en esta línea de considerar los derechos fundamentales como principios generales del derecho comunitario, pero junto a eso se produjeron avances significativos. Recordaréis que en el año 92 se produce la aprobación del Tratado de Maastricht, donde se reconoce la ciudadanía europea y además en el artículo 6 de ese tratado se dice que la Unión Europea reconoce los derechos fundamentales tal y como resultan del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros. La Unión Europea intentó en varias ocasiones adherirse al Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero siempre el Tribunal de Justicia puso de manifiesto que no era lo más conveniente por dos razones. Decía, hay un dictamen del año 96 sobre esta cuestión en la que decía que, bueno, que la Unión Europea no tiene competencia en materia de derechos humanos, por lo tanto, no podía adherirse, y que tampoco las instituciones de la Unión Europea tenían competencia con base en los tratados para adherirse a este tipo de tratados internacionales y, en concreto, al Convenio Europeo. En definitiva, lo que vino a decir
el Tribunal de Justicia es que si se pretendía que la Unión Europea se adhiriera al Convenio Europeo, lo que había que hacer era cambiar los tratados constituyentes. El Tratado de Ámsterdam del año 97 no avanzó precisamente en esta línea de atribuir competencia a la Unión Europea en el tema de derechos humanos, pero se empezó a ver la necesidad de contar con un sistema autónomo de protección de derechos fundamentales. Y, de hecho, en el Consejo Europeo del año 1999 se pusieron las bases de Colonia, que fue donde se celebró, se pusieron las bases para aprobar una Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y esa carta debía estar inspirada, como siempre, en el convenio y en las tradiciones constitucionales comunes. Pero os acordaréis que esta carta, cuando vio la luz en el Tratado de Niza, en el Consejo Europeo de Niza del año 2000, no tuvo carácter vinculante, con lo que el Tribunal de Justicia no podía aplicarla. Pero, no obstante, sí que tuvo un valor político importante y también una cierta trascendencia práctica, porque los estados, o más bien los tribunales nacionales, empezaron a referirse a la Carta en sus decisiones, pues no en vano aglutinaba todo ese acervo convencional, constitucional, jurisprudencial de los Estados miembros y también del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El paso más significativo se produjo, como sabéis, con la aprobación del Tratado de Lisboa, en el que la Carta ya adquiere un carácter vinculante para la Unión Europea y para los Estados miembros. Y, por lo tanto, el Tribunal de Justicia puede aplicar la Carta para controlar la validez del derecho comunitario y también para controlar su respeto por parte de las propias instituciones y de los Estados miembros. La Carta reconoce la libertad religiosa en el artículo 10 y lo hace en los mismos términos prácticamente que el Convenio Europeo de Derechos Humanos, lo cual tiene como consecuencia que, atendiendo al artículo 53 de la Carta, su contenido, su alcance, será exactamente el mismo que el del convenio. Por lo tanto, habrá que atender para determinar cuál es el contenido y el alcance de la libertad religiosa en la Unión Europea a la jurisprudencia de Estrasburgo, sin olvidar tampoco los pronunciamientos del Tribunal de Justicia hasta este momento. En lo que se refiere a la igualdad y no discriminación, el artículo 21 de la Carta prohíbe la discriminación por varios motivos, y entre ellos está el de religión o convicciones, y luego el de también por razón de sexo, de orientación sexual, por razón de opinión, etcétera, etcétera, ¿no? No se trata, lógicamente, de un derecho absoluto, aunque la igualdad en nuestros días cada vez toma más fuerza y mayor dimensión, y que no es un derecho absoluto lo demuestra perfectamente la Directiva de 2000 sobre igualdad en el empleo, donde se contemplan también la posibilidad de derogaciones de la directiva en ciertos casos o incluso de excepciones, ¿no?, al principio de igualdad, también por motivos religiosos, ¿no? Bueno, dada esta visión general, habría también que plantearse cuál es la posición de la Unión Europea frente a la religión de los Estados miembros, ¿no? Recordar ese artículo 17 de, si me paso de tiempo, me vas diciendo, del artículo 17, donde se dice que la Unión Europea respeta y no prejuzga, ¿no?, los modelos elegidos por los Estados miembros. Claro, uno, si lo lee así en bruto, digamos, podría llegar a la conclusión de que la Unión Europea respalda todo, cualquier tipo de modelo que los Estados pudieran decidir elegir, ¿no? Sin embargo, este artículo 17 hay que ponerlo también en conexión con otros dos artículos importantes del Tratado de la Unión Europea. En primer lugar, con el artículo 4.2, que dice que la Unión Europea respeta también las estructuras, la identidad y las estructuras políticas y constitucionales de los Estados miembros. Y, en segundo lugar, en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, donde hace referencia también a los valores de la Unión Europea. Toda la legislación de la Unión Europea debe respetar una serie de valores en los que se encuentra la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por lo tanto, la cuestión que se plantea es que no necesariamente debe entenderse que la Unión Europea deja absoluta libertad a los Estados para que elijan cuál es su modelo de relación con el fenómeno religioso.
la arquitectura constitucional de la Unión Europea exige que no se puedan respaldar aquellos modelos que no respeten los derechos fundamentales. Y esto se vincula también, supongo que os acordaréis, con una sentencia del Tribunal de Estrasburgo, que es la sentencia Refa Partisi contra Turquía del año 2003, en la que el tribunal rechazaba que se pudiera implantar la Sharia como un régimen político en cualquier estado del Consejo de Europa. Decía que la Sharia era incompatible con la democracia en general y con el Convenio Europeo de Derechos Humanos en particular, por dos razones. En primer lugar, porque elimina, digamos, el papel de garante del Estado frente a la libertad e igualdad religiosa. Y aparte también se elimina el papel de organizador neutral de todas las confesiones religiosas que debe corresponder al Estado, ¿no? Aparte de que se traduciría en discriminaciones por motivos religiosos. Habría ciudadanos que por razón de su religión o de sus creencias tendrían un estatus privilegiado tanto en el ámbito del derecho público como en el ámbito del derecho privado, ¿no? La cuestión también es plantearse qué es lo que ocurre en la Unión Europea, no con la Sharia, sino, por ejemplo, si algún Estado miembro de la Unión Europea puede elegir el laicismo, no la laicidad, sino el laicismo, como modelo de relación con el fenómeno religioso, y en qué medida la Unión Europea, con base en este artículo 17, está obligada a respetar que ese modelo laicista se pueda asumir por un Estado, por una administración, etcétera, etcétera, ¿no? Estas son, me parece, las dos principales cuestiones que, a mi juicio, plantea el derecho de la Unión Europea en el ámbito de nuestra especialidad, ¿no? del derecho y religión. Como os decía al inicio de mi intervención, la sentencia del Ayuntamiento de Ans, que por cierto ha merecido un comentario por parte del profesor González Sánchez y que saldrá en la revista de la Ley Unión Europea en el próximo número. Creo que más que solucionar y arrojar luz sobre estas cuestiones, todavía las complica más. Respecto a si en la Unión Europea la religión y las convicciones son la misma cuestión o son cosas distintas, viene un poco a reiterar la jurisprudencia del tribunal hasta la fecha. La jurisprudencia del tribunal hasta la fecha consiste en considerar que religión y convicciones son la misma realidad, lo cual tiene unas consecuencias inmediatas en lo que se refiere a la protección práctica de la libertad religiosa. Hay una sentencia, que es la sentencia Bave del año 2021, en la que el Tribunal de Justicia, sin mucho apoyo normativo, llega a la conclusión de que son la misma cosa. Dice, digamos, prácticamente son las dos caras de una misma moneda. ¿Qué consecuencias tiene? Pues que en un caso como el que se discutía en esta sentencia, que era de dos trabajadoras que habían sido despedidas por su negativa a quitarse el velo islámico, dice que si un empresario aprueba una política de neutralidad de la que prohíbe todo tipo de simbología religiosa, en realidad no nos encontramos ante una discriminación directa de trabajadores, porque dice que en el fondo son todos tratados de la misma manera. Dice, todo el mundo tiene unas convicciones, sean religiosas o no. Por lo tanto, si se prohíbe en general el uso de símbolos religiosos, pues en realidad no estamos ante una discriminación directa. Como mucho, dice, estaremos ante una particular molestia de algunos trabajadores que no podrán manifestar en el trabajo su adscripción religiosa. Dice, como mucho, estas políticas de neutralidad pueden dar lugar a una discriminación indirecta, es decir, un efecto colateral de una política neutral que necesariamente los trabajadores tienen que soportar por el bien del negocio. Es decir, si el empresario consigue acreditar que si no fuera por esa política de neutralidad su empresa padecería perjuicios serios, en ese caso habría que admitir que puede prohibir el velo islámico. Ahora bien, si el tribunal, en vez de considerar la religión y las convicciones como un único motivo de protección, reconociera la especificidad de las convicciones religiosas, entonces probablemente incluso llegó a afirmar
que una política de este tipo entraña una situación de discriminación directa. Porque no es lo mismo que alguien vaya con una camiseta con un lema, yo qué sé, de la ideología woke, por poner el caso, ¿no? De Black Lives Matter, por ejemplo, ¿no? O yo amo la fachosfera, lo que se os ocurra, ¿no? No es lo mismo un mensaje político de este tipo que la obligación religiosa de determinada gente de vestir de acuerdo con sus propias convicciones. Si se hubiera dado cuenta de que son cosas distintas, en un caso sí que puede entrañar una particular molestia. En otro caso estamos hablando de algo más que una particular molestia. ¿Y por qué digo que puede ser incluso una discriminación directa? Pues porque puede arrojar fuera del mercado de trabajo a determinada gente que, por razón de sus creencias, está obligada a llevar determinados símbolos. Es decir, determinados trabajadores, si quieren llevar símbolos religiosos y el empresario les echa, si cunde el ejemplo, al final las mujeres musulmanas, por ejemplo, se van a ver fuera del mercado laboral. E incluso van a tener dificultades para acceder a determinados puestos por razón de sus creencias religiosas. Y eso, que sepa, se llama discriminación directa. Y en relación con... Me quedan como 5 minutos. En relación con la segunda cuestión, la de la neutralidad de la Unión Europea y el margen de discrecionalidad, ¿no?, que otorga a los Estados para elegir su modelo de relación, esta sentencia del Ayuntamiento de Ans también es de lo más curioso, chocante o sorprendente, porque en este caso el tribunal dice o respalda la idea de que una administración local, en este caso el Ayuntamiento de Ans, decida aplicar una política de... El abogado general lo dice de una manera más fina, dice de neutralidad excluyente. No dice neutralidad estricta, dice neutralidad excluyente. Vamos, lo que en mi pueblo se llama el laicismo, ¿no? La neutralidad excluyente. Y dice que es perfectamente válido que una administración local aplique una política laicista y que prohíba los símbolos religiosos a todos los ciudadanos, naturalmente a sus trabajadores, cuando hay una administración local vecina donde se aplica otra política de neutralidad, donde se permite que los trabajadores vayan con símbolos religiosos, ya sea cuando están en el llamado back office, por decirlo con términos modernos, o cuando están atendiendo al público. Entonces, claro, uno se queda un tanto perplejo porque parece, según Luxemburgo, que cualquier Estado puede elegir un modelo de neutralidad con independencia de que esté vinculado con la propia identidad, con las propias estructuras políticas y constitucionales. Vamos, aunque la administración de al lado descarte ese modelo laicista e incorpore una neutralidad más o menos positiva, ¿no?, permitiendo a sus trabajadores la utilización de símbolos religiosos bajo determinadas circunstancias, ¿no? Digo que en el caso de Bélgica había una desconexión con esas estructuras políticas y constitucionales porque la propia Constitución de Bélgica no solo no proclama una laicidad excluyente, una neutralidad excluyente o un laicismo, por decirlo en términos directos, sino que además tiene un artículo donde se contempla una suerte de cooperación del Estado con las confesiones religiosas, diciendo que subvencionará, digamos, la manutención o de los ministros de culto. Por lo tanto, nada más alejado del laicismo. Y luego, como os he dicho antes, otra de las condiciones para elegir un modelo de relación que la Unión Europea pueda respetar es que se respeten los derechos fundamentales, entre los que se encuentra la libertad y la igualdad de los ciudadanos. Y el tribunal, en esta sentencia del Ayuntamiento de Ans, admite que la aplicación de esa política laicista se traduce en una discriminación indirecta de los ciudadanos, de los trabajadores, que se ven obligados o bien a renunciar a ese puesto de trabajo o bien a adaptarse y quitarse el símbolo en cuestión. En este caso, por lo tanto, lo que nos planteamos es... me estaba acordando de que el abogado general dice en sus observaciones generales, bueno, puede haber un caso en el que se justifique este tipo de medidas, por ejemplo, si nos
planteamos que estamos en una zona de particular tensión religiosa o para evitar conflictos, ¿no?, laborales de un compañero hacia una persona que utiliza un símbolo religioso, ¿no? Y entonces que podría ser útil o estar justificado, ¿no?, ese tipo de discriminación, en el fondo, ¿no? Pero claro, si esto lo ponemos en relación con la jurisprudencia de Estrasburgo, que según la Carta es lo que debe un poco orientar, ¿no?, la interpretación de la igualdad y de la libertad religiosa en la Unión Europea, llegaremos a la conclusión de que también es un planteamiento desenfocado, porque os acordaréis que el Tribunal Europeo, en la sentencia Sheriff contra Grecia, dijo: el papel del Estado en el marco de una sociedad democrática, cuando haya tensiones entre dos grupos antagónicos, no es liquidar el elemento de tensión, sino tratar de hacer lo posible para que los grupos antagónicos se toleren mutuamente. No se trata, si hay problemas con el velo, de quitar el velo, sino de otro tipo de actuaciones en los que se lleve a una cierta convivencia de estas dos visiones diferentes en el ámbito público. Mientras cuando se trata de los empresarios, el tribunal sí que les exige de una manera estricta que justifiquen esa política de neutralidad. Es decir, que tiene que acreditar que si no fuera por esa política de neutralidad que prohíbe los símbolos religiosos, su empresa padecería un perjuicio. En el caso de las administraciones, curiosamente, no se da ese mismo nivel de exigencia, porque no dice, bueno, tiene usted que vincular esta política con sus propias estructuras políticas y constitucionales, sino que dice, bueno, aquí todo vale. Si la administración local, si el ayuntamiento de Ans, si el ayuntamiento de Móstoles decía aplicar una política laicista, pues bienvenida sea. No me quiero extender mucho más, creo que ya es el momento de ir terminando, pero simplemente y a modo de conclusión, pues lo que os he querido manifestar es que hay algunas cuestiones en el ámbito de la Unión Europea que entran dentro del ámbito de nuestra especialidad que todavía están ayunas de una cierta concreción y que, no obstante, hay motivos para el optimismo, porque a través de los préstamos mutuos de Estrasburgo y Luxemburgo y también junto a la actividad de los abogados generales, que muchas veces dan respuestas más elaboradas, desde mi punto de vista al menos, que el propio tribunal en relación con los problemas de la libertad y la igualdad religiosa, creo, digo, que metiendo todos estos elementos o poniendo todos estos elementos en común, todavía la igualdad y la libertad religiosa en la Unión Europea todavía tiene mucho margen de mejora. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cañamares. Felicitaciones por la excelente ponencia, por el esfuerzo de síntesis que ha realizado y ajustarse al tiempo. Y seguro que luego en el coloquio surgirán muchas preguntas al hilo de la interpretación conjunta de algunas cuestiones pendientes de los dos tribunales. Damos ahora el turno de palabra a la profesora Domínguez, que nos va a exponer algunas ideas sobre el factor religioso en Latinoamérica. Bueno, muy buenas tardes. Por supuesto, en primer lugar, partir por agradecer a la profesora Silvia Meseguer, al profesor Rafael Palominos y a la asociación por invitarme a participar en este seminario, que ciertamente es un gran honor para mí por muchas razones, ¿no? Primero, como la profesora Meseguer apuntaba, soy exalumna de esta universidad y por lo tanto esta es mi casa, y recordaba que mi última exposición aquí fue hace 29 años en un aula que está un poco más allá defendiendo mi tesis doctoral, así que han pasado unos cuantos años y por lo tanto una alegría muy grande de estar aquí. Estoy acá, además les comparto a los demás profesores porque estoy en año sabático y me vine 2 meses a hacer una estancia de investigación en un departamento que está más arriba, que es Derecho Civil, porque soy, ¿no es cierto?, mi base es ser profesora de Derecho Civil. Así que ha sido un tiempo, estoy viviendo unos tiempos bien curiosos, porque ingresar cada día a esta facultad después de 30 años realmente tiene un dejo de nostalgia, pero también un dejo de alegría y satisfacción por la vida vivida desde esos 30 años hasta acá. Una alegría también reencontrarme con tantos queridos profesores y amigos que nos vemos cada año en distintos lugares de Latinoamérica
o incluso del mundo, de Europa y de Estados Unidos. En mi presentación quisiera intentar darles una visión general de lo que está sucediendo o ha venido sucediendo con la libertad religiosa, puesto que obviamente estamos entre profesores de Derecho y desde un punto de vista jurídico la religión se traduce en la libertad religiosa, que es su forma de protección jurídica. Y por lo tanto quiero mostrarles cómo se encuentra este reconocimiento o esta, ¿no es cierto?, protección en nuestra región y también los desafíos que está advirtiendo, que ustedes comprenderán son difíciles de sintetizar y particularmente más que los desafíos, las causas, de quizás los, de alguna manera, tensiones que estamos viviendo, ¿no? Aquí. Desde luego, si nosotros nos preguntamos en primer lugar cuál es el grado de protección jurídica de la libertad religiosa en Latinoamérica, es evidente que no basta con que las normas no reconozcan el derecho a la libertad religiosa, sino que obviamente esas normas deben reconocer su contenido, ¿no? Y que básicamente se entiende que se traduce no en estos derechos, el derecho a practicar actos de cultos, el derecho a conformar la vida de acuerdo a la religión, el derecho a la asociación de los creyentes y la difusión de la religión. Y por lo tanto, a la hora de preguntarnos cómo está la protección, tenemos que ir a escrutar las normas que vinculan a toda la región, que son, ¿no es cierto?, las normas contenidas en los tratados internacionales ratificados por todos nuestros países, como son, ahí no les muestro, todos esos instrumentos son los que aplican directamente a la protección de la libertad religiosa, que parte obviamente en primer lugar con la Declaración Americana de 1948, pero, ¿no es cierto?, luego se va desarrollando y profundizando en la Convención Americana del 69, en el Protocolo Adicional de San Salvador del año 88 y en una convención más reciente contra toda forma de discriminación e intolerancia de Guatemala del 2003. Si nosotros revisamos esas normas, ahí les copié algunos de los artículos más importantes, obviamente no las vamos a leer todos, pero rápidamente ustedes pueden percibir que en la mayor parte de ellos hay un cierto espacio para decir que hay el reconocimiento a estas distintas dimensiones de la protección religiosa, ¿no? Ahí está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es bastante extensa, ¿no?, en torno a la libertad de conciencia y religión, reconociendo la libertad de conservar la religión, de profesar y divulgar, ¿no?, y el que nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar la religión o las creencias. Y lo mismo el reconocimiento a la libertad de asociación, en cuanto todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines religiosos, ¿no? Por lo tanto, si nosotros miráramos estas normas y tal como se las acabo de mostrar, uno las revisa rápidamente, podría uno concluir que la libertad religiosa se encuentra no extendidamente reconocida y básicamente podría concluir que no hay quizás grandes problemas desde el punto de vista normativo hay un reconocimiento a lo que implica. No obstante, como sucede en general en el derecho, la realidad de las normas o lo que las normas disponen dista de ser exactamente el panorama que existe en la realidad de nuestros países. Y por lo tanto uno tendría que partir, y creo que este es el punto de partida y también la conclusión, el que la libertad religiosa nos muestra en Latinoamérica un panorama de luces y de sombras, ¿no? Primero, para mostrarles el panorama actual del fenómeno religioso, ¿no?, y del culto religioso en Latinoamérica, les he copiado ese gráfico que es de Latinobarómetro del 2020, no tenían uno más reciente,
el Latinobarómetro hace seguimiento de muchas dimensiones de la vida social y política de nuestros países, y ahí ustedes pueden ver que a la fecha el azul profundo son los creyentes católicos, ¿no? Los amarillos evangélicos, y la casilla de un azul más claro es de ninguna otra, y ateos, ¿no es cierto?, es gris, que pueden ver que solo está marcada de manera importante en Uruguay y en Nicaragua, ¿no? Por lo tanto, si nosotros miramos las cifras, el número de creyentes sigue siendo muy alto. Lo que ha venido sucediendo es una diversificación de las confesiones religiosas, particularmente por el crecimiento de los evangélicos. Y además, y esto es muy importante, cuando se les pregunta o se analiza cuál es el porcentaje de confianza que los ciudadanos tienen en las distintas instituciones, la Iglesia está en el primer lugar de las instituciones en Latinoamérica con un 61%, y le siguen las Fuerzas Armadas con un 44%, es decir, a larga distancia. Y por lo tanto, esto es de alguna manera algo bien destacable, ¿no? Sin embargo, la Iglesia Católica ha venido en varios países de Latinoamérica descendiendo y además perdiendo de alguna manera esta confianza, siendo el cambio más radical el habido en mi país, en Chile, que es el país que ha sufrido más cambio en sus creencias religiosas los últimos 10 años. La confianza en la Iglesia pasó desde un 72% en 1995 a un 31% en 2020. Es decir, ha caído dramáticamente, ¿no? El catolicismo disminuyó 23 puntos en el mismo periodo. Y quizás después en el intercambio podemos profundizar un poco más sobre esto. Estos cambios explican también que son cambios valóricos finalmente, buena parte de los acontecimientos políticos y sociales que han venido sucediendo en Chile en los últimos tiempos, ¿no? Desde este punto de vista, por tanto, uno, si mira el panorama general de la región, por supuesto, tendría que concluir que la religión, ¿cierto?, sigue estando muy presente, como lo ha sido históricamente, y forma parte, ¿no?, de la historia de nuestros países, y que, como ustedes veían, la Iglesia sigue teniendo un porcentaje altísimo de confianza, de manera que el factor religioso sigue teniendo una relevancia muy cardinal. Pero esto, de alguna manera, esta presencia de alguna manera tan grande de las creencias no se corresponde en términos, ¿no es cierto?, completos con la realidad ahora de la relación entre Iglesia y Estado, ¿no? Y tal como sucede en todo el mundo, ¿no?, no solo en nuestra región, la libertad religiosa se encuentra bajo asedio y es uno de los derechos que de modo más fuerte e imperceptible a veces está siendo de alguna manera violentado en numerosos países del mundo, ¿no? Por supuesto, en alguna distinción hay persecuciones de alta intensidad en el mundo, ¿no? Acosos culturales o jurídicos, ¿no?, con el fin de controlar o eliminar incluso alguna religión, como sucede en África, Medio Oriente, China, India, etcétera, y otras persecuciones de menor intensidad, que son las que están viviendo los países europeos, ¿no?, Estados Unidos, y a esto no es ajeno Latinoamérica, ¿no? Al revés, ¿no es cierto?, se están viviendo, como voy a destacar, situaciones nunca pensadas, desde el punto de vista, obviamente, de las tensiones entre el Estado y religión. Históricamente en Latinoamérica solo hay un país que, ¿no es cierto?, tiene una historia muy compleja, ¿no?, y bien paradigmática, que es México, ¿no? Pero el resto de los países latinoamericanos no había tenido históricamente grandes conflictos entre Estado y religión, ¿no? Y en el siglo XX y en el que estamos viviendo empiezan, sin embargo, a proliferar algunas afectaciones o restricciones. Desde luego, la más grave que estamos viviendo es la situación de Nicaragua,
¿no? Donde en realidad, tal cual como yo les pongo ahí, un estudio del año 2002 arroja el que los católicos sufrieron 181 agresiones. En lo que va del 2023, 3.000 procesiones fueron prohibidas, en especial fue prohibida la procesión de Semana Santa del año pasado. En julio del 2018, ¿no es cierto?, simpatizantes y turbas del gobierno atacaron al nuncio apostólico, se expulsó a un obispo en marzo del 2022 y el 2023 conocimos el cierre de la sede diplomática de la Santa Sede, ¿no? Y si ustedes han seguido las noticias, esto no se detiene. De hecho, uno de los obispos que estaba encarcelado fue autorizado a salir de Nicaragua, pero siguen siendo no perseguidos de manera muy importante. De hecho, esto llevó a que nuestro consorcio emitiera esa declaración, ¿no? El año pasado, precisamente por la gravedad de lo que se está viviendo ahí, ¿no? En el resto de los países uno diría que más bien lo que estamos viviendo son tensiones más encubiertas y son las tensiones propias de la posmodernidad que también ustedes aquí en España han vivido, ¿no? Que tiene que ver más bien con las tensiones en torno al respeto de las confesiones religiosas y de las creencias, ¿no?, que emanan de la religión para las personas. Buena parte de esas tensiones han surgido en relación al estatuto del cuerpo, en especial el de la mujer, en su confrontación con el derecho a la vida, ¿no? En todos estos temas tenemos en general en Latinoamérica sentencias de los tribunales constitucionales, sentencias de las Cortes Supremas, dependiendo cómo sea la configuración en cada país, en donde se ha puesto en jaque, en definitiva, el derecho a, ¿no es cierto?, el reconocimiento del derecho a la vida, no del que está por nacer, y la objeción de conciencia, como voy a volver en algunos minutos, ¿no? Las progresivas tensiones, si pudiera resumirlas, a la libertad religiosa se dan, ¿no es cierto?, en un panorama variado en materia de aborto provocado, con una marcada tendencia hoy en el debate a llegar al aborto libre, lo que obviamente ha generado grandes, ¿no es cierto?, movimientos sociales en todos los países. Ningún país de Latinoamérica que ha admitido el aborto provocado ha revertido su reconocimiento. Tenemos también conflictos muy importantes porque, a diferencia de ustedes, en general en Latinoamérica la reproducción artificial no está regulada y por lo tanto ahí hay una serie de conflictos que se han planteado ante tribunales. El cambio de sexo está permitido y regulado en algunos países, pero en la mayoría no está regulado o permitido. La eutanasia, por ejemplo, es otro tema que ha puesto en jaque, obviamente, las convicciones de muchas personas. Está admitido en Colombia y recientemente en sentencia de 5 de febrero de este año por Ecuador, ambos por sentencias de sus tribunales constitucionales. Tenemos, por ejemplo, otro tema que ha dado lugar a grandes, de alguna manera, debates, ¿no?, que no conciernen solo al derecho, o que conciernen a muchos derechos, dentro de los cuales está obviamente implicado la libertad religiosa, todo lo que tiene que ver con el estatuto del niño y el adolescente, donde encontramos una verdadera esquizofrenia legislativa desde el punto de vista de los actos o de la capacidad que se le reconoce al niño o al adolescente, en particular en materia de salud sexual y reproductiva, ¿no? La objeción de conciencia está en general admitida, aunque es difícil precisar si este reconocimiento se va a mantener en todos los sistemas, como voy a volver, ¿no? La influencia, además, y aquí, a diferencia de lo que nos ha expuesto Santiago, tiene, ¿no es cierto?, aquí una gran influencia, y algunos de estos debates han llegado a la Corte Interamericana, ¿no? Quiero en esto destacar varias cosas que son importantes para entender un poco la importancia que tienen las sentencias de la Corte Interamericana, que, si bien es cierto, son escasas a diferencia de las que ¿no es cierto?, ha dictado el Tribunal Europeo, que de hecho a Santiago le han permitido no escribir un libro.
aquí las sentencias son muy escasas, ¿no? La Corte Interamericana no ha abordado en general directamente la libertad religiosa, sino hasta un caso muy reciente, ¿no? Las dos sentencias que uno podría decir que tocan directamente son la sentencia del 2001 relativa a la prohibición de exhibir la película La Última Tentación de Cristo en Chile, que había sido autorizada, o sea, había sido validada la prohibición incluso por la Corte Suprema de Chile, y un grupo recurre a la Corte Interamericana y la Corte condena al Estado de Chile por esa prohibición, básicamente más bien razonando sobre la libertad de expresión, pero en algunos de sus considerandos dejando entrever algo que tiene que ver con la comprensión también de la persona de Cristo para la Iglesia Católica, para los católicos. Y la sentencia quizás más, ¿no es cierto?, extendida en torno a la libertad religiosa es la sentencia más reciente del caso Pavés del año 2022, en que la Corte Interamericana sanciona a Chile por un caso en que una profesora de religión que había iniciado una convivencia lésbica, inicia una convivencia pública siendo profesora de este colegio, y el obispo de la diócesis le deniega y no le, de alguna manera, renueva el certificado de idoneidad que es necesario para que los profesores de religión puedan exponer y que lo da cada confesión religiosa, ¿no? Y esto llega hasta la Corte Interamericana en una sentencia que obviamente incide en la autonomía de las confesiones religiosas. Creo que es importante resaltar que hay una gran diferencia entre el impacto o la influencia que tienen las sentencias de la Corte Interamericana en nuestros derechos internos en relación al Tribunal Europeo, porque a diferencia del Tribunal Europeo, la Corte no reconoce la doctrina del margen de apreciación, sino que al revés tiene una doctrina que se denomina el control de convencionalidad, por la cual la Corte entiende que sus sentencias, históricamente, ¿no? Se entendía que las sentencias de la Corte Interamericana solo obligaban al país respecto del cual, ¿no es cierto?, era dictada, pero la Corte fue construyendo esta doctrina del control de convencionalidad por la cual entiende que sus sentencias vinculan a todos los países que adhieren a la Convención Americana, ¿no? Por lo tanto, a diferencia de lo que sucede acá, esta corte, ¿no?, se ha ido erigiendo en una supracorte con una recepción interna muy variada. Hay países que directamente no cumplen las sentencias de la Corte Interamericana, otros países que la cumplen así de manera perfecta, como sucede con Chile, que lo que diga la Corte Interamericana de inmediato es ley, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las causas de las tensiones? ¿Por qué estas tensiones entre religión y Estado? Bueno, son muy variadas, ¿no? Y es complejo, ¿no? Algunas tienen que ver más bien con realidades sociales complejas en materia de natalidad, de nupcialidad, de corresponsabilidad parental y familiar que marcan la realidad latinoamericana, que hacen que, por ejemplo, debates como el del aborto provocado sean debates que tornan o de alguna manera, ¿no es cierto?, adquieren ciertos ribetes que yo creo que no han tenido en España, porque quizás las realidades desde el punto de vista de la conformación de las familias son distintas, ¿no? También un feminismo radical, los movimientos LGTB, ¿no? Un laicismo militante que crece, particularmente en algunos países, pero yo diría que desde un punto de vista jurídico, quizás la razón más importante de las tensiones cuando uno va a mirar las sentencias que se pronuncian en los distintos países en torno a las cuestiones que inciden en la libertad religiosa es un indebido conocimiento y comprensión de la libertad religiosa y de conciencia. Yo estoy segura que si ustedes le ponen un micrófono a cualquier ciudadano latinoamericano y le preguntan y le dicen, dígame una lista de derechos humanos, jamás van a nombrar el derecho a la libertad religiosa. Simplemente la gente no sabe o las personas no conocen el que existe un derecho humano, tan derecho humano como los demás, que es la libertad religiosa. Y lo más grave es que ese desconocimiento no es solo de los ciudadanos, sino que en general de los abogados, ¿no? Nosotros no tenemos derecho eclesiástico, ¿no? Eso jamás ha existido, de hecho en ninguna o en muy pocas, ¿no?
universidades o facultades de Derecho en Latinoamérica hay un curso que se denomina Derecho Eclesiástico, no es parte del currículum de nuestras facultades, sino que más bien lo que hay ahora son algunos cursos electivos de profundización que inciden en esto y en algunas, ¿no? Y por ello es que hay un desconocimiento que se proyecta también a los jueces, a los magistrados, y por lo tanto buena parte de las sentencias que tenemos son sentencias que carecen de un razonamiento profundo, que no dan cuenta muy bien de la decisión, y eso es un panorama bastante extendido, ¿no? Y esto puede encontrar su razón en la razón original, y es que Latinoamérica es un continente donde históricamente no ha habido grandes tensiones, y como no ha habido grandes tensiones, tampoco ha habido quizás esta necesidad de profundizar en este derecho fundamental, como así ha sucedido con otros derechos fundamentales que están largamente desarrollados, ¿no? Un punto importantísimo, yo creo, del reconocimiento a la libertad religiosa, ¿cuánto me queda? Ya. Es el amparo a la objeción de conciencia, ¿no? Todos estos debates que hemos ido teniendo en torno al aborto, en torno a la eutanasia, en torno a estos distintos temas que yo les planteaba, han puesto en jaque en todos nuestros países el amparo a la objeción de conciencia y de alguna manera en todos la posición, ¿no es cierto?, de alguna manera de equilibrio para dejar de alguna manera cautelado a los creyentes versus, ¿no es cierto?, a quienes creen que esta es una reivindicación o un avance importante desde un punto de vista jurídico, se ha traducido en el reconocimiento de la objeción de conciencia que en general, salvo algunos países, no está regulada, ¿no?, ni constitucionalmente, ni legalmente, aunque, vuelvo a decirles, al hilo de estos conflictos se ha empezado a reconocer en sentencias de los tribunales constitucionales o incluso en algunos cuerpos normativos, ¿no? Pero el debate no está clausurado. Yo no podría, y creo que nadie podría concluir que la objeción de conciencia está reconocida como parte del contenido de la libertad de conciencia, y más bien es un debate que va y viene, y quizás puedo extenderme después en lo que ha sucedido, por ejemplo, en Chile con esto, ¿no? Y la verdad es que nuevamente el problema con la objeción de conciencia proviene del desconocimiento de la libertad de conciencia y por lo tanto la idea o la percepción de que cuando se invoca la objeción de conciencia finalmente lo que se está abriendo es una puerta mayúscula para que todos los ciudadanos incumplan todas las normas, ¿no? Entonces se caricaturiza de ese punto de vista, ¿no? Ahora, para no terminar obviamente y no ser injusta, ¿no? La protección jurídica de la religión también reconoce muchas luces, ¿no?, en nuestra región. Desde luego, el que la libertad religiosa es un derecho reconocido en todas las constituciones actuales, salvo en la de Cuba, el reconocimiento del valor cultural histórico de los pueblos, ¿no? El que entendemos que la religión y las creencias son parte cardinal de, en definitiva, nuestra cultura, y en lo que, ¿no es cierto?, algunos llaman el secretismo jurídico. Otro aspecto importantísimo es una antigua y extendida cooperación del Estado con las confesiones religiosas, en especial con la Iglesia Católica. Son amplísimas las áreas que hoy en día son posibles de cubrir en nuestros países por esta cooperación, por ejemplo, en materia de protección a la infancia vulnerable, en materia de protección a los adultos mayores, en materia de protección a las personas que están contagiadas con el virus del SIDA, en materia de educación, donde buena parte, ¿no?, de la mejor educación que se imparte en Latinoamérica proviene de instituciones de la Iglesia Católica o de confesiones religiosas importantes. Y por último, quiero resaltar una sentencia importante, me parece a mí, desde el punto de vista del reconocimiento de la libertad religiosa, que fue una sentencia dictada por la Corte Suprema de Chile en el contexto de la pandemia, en que en Chile la prohibición de participar en cualquier acto, ¿no?, social se extendió a la prohibición absoluta del culto, y en algún minuto se abrió la puerta al culto solo con un aforo de 10 personas, pese a que se permitió el acceso a los centros comerciales, el acceso a una serie de otros espacios sociales
y entonces un grupo de creyentes recurre, esto termina en amparo en la Corte Suprema, y la Corte Suprema por primera vez creo que desarrolla una sentencia más latamente donde reconoce que, ¿no es cierto?, la práctica del culto es parte esencial de la libertad religiosa y que por lo tanto, al menos en un principio de igualdad, si se permite acceder al centro comercial en un determinado aforo, ese mismo aforo deberá darse y respetarse en las iglesias, ¿no? Para terminar, diría que en el fondo, y esta es la complejidad de estas tensiones, es que está en la comprensión del respeto a la dignidad de la persona en las distintas lecturas que hay frente a qué es lo que implica, ¿no? Este principio que de alguna manera, al menos en el ordenamiento jurídico de todas las constituciones latinoamericanas, es el principio cardinal, ¿no?, que está detrás de todas las constituciones. Y es que para algunos, ¿no es cierto?, este es un principio esencial y universal del cual se acarrean una serie de consecuencias que entendemos o se entienden no esenciales, y para otros es más bien una noción fluida e incluso inútil, ¿no? Diría por último, y con esto termino, que el reconocimiento obviamente de la libertad religiosa, ustedes son profesores de Derecho Eclesiástico, obviamente que no necesito recordar la importancia del reconocimiento, pero siempre nos hace bien, ¿no?, al alma y a la razón el volver a recordar por qué, ¿no? Y aquí traigo estas palabras del Papa Benedicto dadas en Cuba, ¿no?, en que expresa que la libertad religiosa, tanto en su dimensión pública y privada, manifiesta la unidad de la persona humana y que la necesidad y trascendencia de su reconocimiento proviene de que ella consolida los lazos sociales, nutre la esperanza de un mundo mejor, crea condiciones favorables para la paz y el desarrollo armonioso y al mismo tiempo establece fundamentos sólidos para asegurar los derechos de las generaciones futuras. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, es evidente que cuando estamos hablando y nos preguntamos frente al reconocimiento de la libertad religiosa, no es esto nada más y nada menos que lo que de alguna manera está en juego. Muchas gracias.